El mejor tratamiento es la prevención y después de la prevención viene el diagnóstico precoz. Necesitamos detectar los pacientes que tienen una infección para cuanto antes poner medidas. A pesar de todas estas medidas, tenemos un número de personas que tienen la infección por uno de estos virus, ya sea el VIH, el virus del SIDA, ya sea la hepatitis C o ya sea la hepatitis B, que no sabe si lo tienen, que no están diagnosticados. El proyecto que iniciamos, Crivalvir, Cribado Valencia Virus Focus, determinará e intensificará el cribado para proceder a la mayor determinación de personas que pueden estar infectadas por estos virus y que no lo conocen. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud nos instan a que en el año 2030 un 90% de las personas estén diagnosticadas, de estas personas que desconocen que están infectadas, un 80% estén encaminadas en la asistencia y en el tratamiento y que se reduzca un 65% las muertes provocadas por estos virus. El diagnóstico precoz es fundamental en medicina en general, o sea, en todas las enfermedades es muy importante, ¿no? Además, en las enfermedades infecciosas es mucho más importante porque no solo depende de cada individuo, sino de, obviamente estamos hablando de enfermedades transmisibles y un paciente que tiene una infección puede infectar a una tercera persona, ¿no? Y por lo tanto cobra una mayor importancia y obviamente a nivel social ni digamos, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de cifras muy elevadas, de que estamos en cifras récord de nuevos diagnósticos de VIH en España y en Europa. Y en los tiempos que corren esto es absolutamente inaceptable. El proyecto Focus realmente es un proyecto que está muy instaurado en Estados Unidos y es la primera vez que se implanta en un hospital público europeo, ¿no? Por lo tanto es todo un privilegio para nosotros. Es fundamental en el VIH el poder diagnosticar para evitar casos de SIDA, para evitar que la gente enferme e incluso que la gente fallezca, porque sigue muriéndose desgraciadamente de SIDA en España bastantes personas, que no debería de morirse prácticamente nadie, pero además, como digo, también diagnosticar precozmente a los pacientes VIH. Si afloráramos a toda la bolsa de pacientes que tenemos actualmente de VIH, evitaremos prácticamente la mayoría de infecciones a terceras personas. La importancia de esta campaña es que queremos diagnosticar a aquellos pacientes que no conocen que tienen la enfermedad, ya que de esta manera evitaremos que llegue a la fase de cirrosis y puedan aparecer complicaciones. El diagnóstico es tremendamente fácil, quiere decir que son métodos totalmente incruentos, solamente con una extracción de sangre y una ecografía somos capaces de diagnosticar en la fase que está y dar el tratamiento adecuado a cada paciente y curarle. Es muy importante que la población en general se le pueda diagnosticar de enfermedades que se les puede tratar. Si no lo diagnosticamos, no lo podemos tratar. De hecho, la atención primaria es la puerta de entrada, o sea, es el primer, por así decir, es la primera llamada a la que acude el usuario cuando se encuentra mal. Una detección precoz es importante y sobre todo de esta patología porque no solo se puede beneficiar él porque sí que existe un tratamiento, de hecho, pero aparte es que puede contagiar a gente a su alrededor, no solo a ellos, sino a cualquier agente de salud que se pueda acercar a él para hacerle cualquier punción, para hacer cualquier transfusión, y esto tiene que estar controlado. La importancia del diagnóstico precoz del VIH está en los datos que estamos manejando desde hace unos años, donde hay siempre un porcentaje de personas que están sin diagnosticar y que aquí Consellería calcula que en la Comunidad Valenciana el 25% de las personas que tienen VIH todavía no lo saben, no han recibido el diagnóstico. Y por otro lado, casi la mitad de los diagnósticos que se están dando son diagnósticos tardíos. Hasta ahora, si una persona se hace la prueba del VIH, la gran mayoría de las veces es porque se le ocurre hacerse la prueba del VIH y la pide. Y con este programa lo que conseguimos es que personas que nunca se han planteado hacerse la prueba tengan la oportunidad, que su médico les diga, oye, ¿por qué no aprovechamos y te hacemos una prueba de VIH? Y que esa sea la oportunidad de saber cuál es su estado serológico, de saber si tienen VIH o si no lo tienen.